Cuando los F-16 devoraron a los Jastrems, la historia del duelo aéreo que dejó a la OTAN sin aliento. El día que 6 aviones antiguos y medio olvidados se atrevieron a desafiar a la élite de la OTAN, el cielo de Bosnia se convirtió en un teatro de tragedia y sorpresas. Estos guerreros de metal viejos no tenían nada que hacer contra los F-16, pero la valentía, el error y el destino escribieron un capítulo digno de película de Hollywood. Bienvenidos a Jetmente, donde la historia se cuenta sin filtros y con ese toque que otros canales no se atreven. El choque inesperado sobre Bosnia. Febrero de 1994. En el corazón de la guerra de Bosnia, 6 aviones J-21 Jastreb de la Fuerza Aérea Serbia, pilotados por tipos que aún confiaban en tecnología de la era del teléfono con disco, se lanzan a una misión suicida. Su objetivo era bombardear una fábrica militar en Novi Travnik, a pesar de estar dentro de una zona de exclusión aérea impuesta por la OTAN. ¿Un plan inteligente? Probablemente no, pero el líder, Ranko Bukmirović, estaba decidido a hacer su trabajo. Mientras tanto, a 50 millas de distancia, 2 F-16 estadounidenses patrullaban con la arrogancia típica de quien sabe que lleva el mejor Ferrari del aire. Los capitanes Robert Wright y Scott O'Grady tenían la tarea de vigilar la zona, y aunque sabían que los viejos Jastrems podían ser un blanco fácil, nunca imaginaron que la misión se transformaría en un enfrentamiento de proporciones históricas para la OTAN. El silencio de la mañana fue roto por el zumbido de los viejos motores J-21, ascendiendo a 2000 metros, justo lo suficiente para que los radares modernos los detectaran. El capitán Bukmirović, consciente del peligro, solo atinó a decir, «Vamos allá», mientras veía a los F-16 aproximarse con la velocidad de un rayo. Los Jastrems comenzaron a soltar bombas rudimentarias, pero efectivas, que impactaron la fábrica. Sin embargo, no hubo tiempo para celebrar. Los F-16, como cazadores hambrientos, se lanzaron a interceptar a la formación. El piloto estadounidense pulsó el botón mágico. Fox 3, y un misil AIM-120 se disparó directo a su objetivo. La explosión hizo volar en pedazos a uno de los Jastrems, un espectáculo visual que habría dejado a cualquier productor de cine con envidia. A medida que la batalla se intensificaba, cada par de Jastrems fue derribado, y los serbios intentaron maniobras desesperadas, pero la superioridad tecnológica era abrumadora. Algunos lograron escapar, pero no sin heridas graves, como el piloto Zlatan Krenalic, que terminó con su avión casi destruido, apenas logrando sobrevivir. Aunque el encuentro terminó con la clara victoria de los F-16, el respeto entre adversarios quedó patente. Krenalic años después declararía que no guardaba rencor, admitiendo que aquel día aprendieron que no bastaba con coraje cuando enfrentas a un Ferrari del aire, maniobras desesperadas y la caza sin piedad. La historia del combate aéreo sobre Bosnia no termina en un mero intercambio de disparos. Es un drama de resistencia, estrategia y decisiones al filo del abismo. Los pilotos serbios, con sus obsoletos J-21, se vieron atrapados en una persecución implacable. Imagínate a un ciclomotor intentando escaparse de una moto de carreras. Esa era la diferencia de potencia y tecnología en el aire. Ranko Bukmirović y su ala, Goran Saric, fueron los últimos en enfrentar la tormenta de misiles y motores rugientes. Sin combustible suficiente para un largo escape, optaron por un movimiento tan arriesgado como desesperado, lanzarse en picado hacia un acantilado, apostando a levantar el vuelo en el último segundo. Por un momento, parecía una jugada de película de acción barata, donde el héroe desafía al destino en el último segundo. Pero la realidad fue brutal. Bukmirović logró esquivar la muerte, aunque su avión sufrió daños considerables, mientras que Saric no tuvo tanta suerte. Su caída fue tan rápida que el paracaídas ni siquiera tuvo tiempo de abrirse. El silencio después de la explosión fue tan ensordecedor como la impotencia de ver cómo un compañero desaparecía en llamas. No todo fue carnicería aérea sin corazón. En un giro que parece salido de un guión hollywoodense, uno de los pilotos estadounidenses, en lugar de rematar al último Jastreb herido, hizo algo insólito. Le saludó en pleno vuelo, reconociendo la valentía del enemigo. Ese gesto, que podría parecer insignificante, rompió la narrativa bélica para recordar que, detrás de cada máquina, hay humanos con miedos y códigos de honor. Este enfrentamiento se conoce como el incidente de Banja Luka, y marca un antes y un después. La primera vez que la OTAN se vio envuelta en un combate aéreo real, Robert Wilbur Wright, con 3 victorias confirmadas, se convirtió en leyenda instantánea, mientras que el capitán Stephen Yogi Allen sumó una más a la cuenta.
Para los estadounidenses, aquel día fue una muestra de poder. Para los serbios, una amarga lección de la brecha tecnológica y la crueldad del combate moderno. Las máquinas supersónicas no solo derribaron aviones, sino que pulverizaron la ilusión de que la guerra aérea era cosa de guerreros valientes y maniobras audaces. Fue una exhibición de que la tecnología manda, y a veces decide quién vive y quién se estrella en el valle. Tecnología y tácticas. Cuando la historia se escribe en el aire. Durante ese enfrentamiento sobre Bosnia, lo que quedó claro no fue solo la destreza de los pilotos, sino cómo la tecnología se convirtió en el protagonista indiscutible del combate. Los F-16, con sus radares avanzados y misiles guiados, parecían más una extensión del cerebro de sus pilotos que simples aviones de guerra. Era como si cada disparo viniera con GPS y un aviso previo. Prepárate para el golpe, te lo estamos anunciando con 5 minutos de antelación. En cambio, los Jastrems J-21, que alguna vez fueron orgullo de la aviación serbia, se veían como reliquias que intentaban sobrevivir en un mundo que ya había cambiado de reglas. Sus bombas básicas y sistemas ópticos parecían juguetes antiguos en comparación con el arsenal sofisticado y la precisión quirúrgica de los F-16. Era como ver una pelea entre un gladiador armado con una lanza y un robot con láseres. Lo más sorprendente es que, pese a esta clara desigualdad tecnológica, la valentía y audacia de los pilotos serbios les permitió mantener la calma bajo fuego y completar parte de su misión. Pero el daño ya estaba hecho. La guerra aérea moderna no era un juego de piruetas, sino un duelo letal de datos, sensores y reflejos que superaban la capacidad humana. Además, este combate expuso algo que pocos quisieran admitir. El dominio aéreo no depende solo del armamento, sino de la inteligencia en tiempo real. Los F-16 no solo cazaban aviones, cazaban información, analizaban movimientos, predecían tácticas y actuaban con la frialdad de un jugador de ajedrez que sabe que cada pieza que pierde es un paso hacia la derrota. El uso del radar y misiles como el AIM-120 Abraham y el AIM-9 Sidewinder fue decisivo. Estos misiles guiados por radar y calor eran como perros de presa tecnológicos, que olfateaban y perseguían a su objetivo sin descanso ni distracciones. En la aviación moderna, disparar un misil es más ciencia que instinto, y eso fue la diferencia entre el día y la noche en ese cielo de Bosnia. Este episodio es un claro recordatorio de cómo la evolución tecnológica transforma la guerra, y que, aunque la valentía importa, sin la maquinaria adecuada, estás más cerca de convertirte en historia que en héroe. La lección fue dura: adaptarse o desaparecer. Ecos de un duelo en el cielo que cambió la OTAN para siempre. Cuando el humo de aquella batalla se disipó, lo que quedó no fueron solo los restos de aviones y pilotos, sino un precedente que definiría la estrategia militar de la OTAN en los años venideros. Aquella operación marcó el bautizo de fuego real para una alianza que hasta entonces había sido más teórica que práctica. No era simplemente un enfrentamiento más, sino el momento en que la OTAN mostró al mundo que podía pasar de las mesas de negociación a la acción directa, con toda la contundencia de su poder aéreo. La historia de esos F-16 que derribaron a los Jastrems serbios se volvió un relato casi mítico, un antes y después en la historia militar. Pero, ¿qué hay detrás de ese mito? Que la guerra aérea dejó de ser un espectáculo de destreza manual para convertirse en una batalla de sistemas complejos y recursos inmensos, donde cada piloto depende no solo de sus habilidades, sino de una red invisible que le cubre las espaldas. Curiosamente, mientras los pilotos americanos lucían su superioridad con un toque casi de arrogancia, en tierra se cocinaban estrategias y debates que iban más allá de la simple victoria. La guerra había cambiado y con ella la política y la diplomacia. Un disparo bien dirigido podía no solo derribar un avión, sino tambalear gobiernos. Sin embargo, no todo fue gloria para los F-16. El incidente también puso en evidencia las limitaciones y vulnerabilidades de la tecnología más avanzada. Los serbios no tenían la maquinaria, pero tenían algo que a veces se subestima: el factor humano y la voluntad de resistir, que en el teatro de guerra puede cambiar el resultado de una batalla cuando menos te lo esperas. En resumen, ese combate no solo fue un duelo entre aviones, fue una lección dura sobre el poder, la tecnología y la fragilidad humana. La OTAN salió victoriosa, sí, pero también con la certeza de que en futuras guerras, el campo de batalla sería mucho más complejo y menos predecible. Como un vecino que ha probado un nuevo arma y ahora todos querrán tener la suya. Si te gustó esta historia llena de acción, ironía y datos que pocos cuentan, suscríbete a Jetmente para no perderte el próximo capítulo de los secretos mejor guardados de la historia militar y tecnológica. Dale like,
Comparte y activa la campana para estar siempre al día con lo que nadie más se atreve a contar.